Dios los bendiga a todos. Aclaración. Otra vez. En el manual del éxito no tuve éxito al exponer 1 Tesalonicenses 5, 19 al 23. Lo correcto ahí es, número 1, no apaguéis el espíritu. ¿Y cómo lo apagué? Pues con mi humo humano. El fuego divino es el espíritu de Pentecostés. Y lo apagamos cuando descuidamos la santidad o la relación constante con Dios. Segundo, absteneos de toda especie de mal. Ese es un brevísimo resumen de las 15 exhortaciones de ese capítulo de 1 Tesalonicenses. No que todo sea indispensable, pero apliquemos cada uno lo que nos parezca más difícil. Eso, lo que veo difícil de cumplir, es precisamente lo que me falta a mí. ¿Y a ti? Y en 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Pero hemos de cooperar con Dios. Él solo opera en nosotros si cooperamos con Él. Tanto al convertirnos como al ir madurando, Él opera a corazón abierto según cooperemos. Dios opera y nosotros cooperamos para que Él nos siga operando. ¿Todavía el corazón abierto? Sí, pero más abierto, hasta cumplir Génesis 1:28. Fructificad y multiplicaos. La apostasía es el tema que veremos hoy. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, nos cubrimos con la sangre del Cordero Santo. Atamos y reprendemos a Satanás y le echamos fuera con sus demonios, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios es amor, 1 Juan 4:8. Es el versículo más popular y positivo de la Biblia. Pero la primera intención del apóstol Juan es negativa. El versículo empieza diciendo, el que no ama no ha conocido a Dios. Porque en aquel tiempo los gnósticos y los arrianos griegos afirmaban conocer a Dios y todo lo de Dios, pero solo amaban al conocimiento. Pablo los combatió. Juan los llamó anticristos. En 2 de Pedro 2, 1 al 22, los llama animales irracionales. Así también los llamó San Judas. Daniel 11:31b dice, y pondrán la abominación desoladora, es decir, que pondrán algo diabólico para ser adorado en el templo de Jerusalén. Así también Daniel 9:27 y 12:11. En Mateo 24:15 dijo Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Parece que el Señor Jesús dice esto para los judíos que no se irán en el rapto y deberán huir. El Señor nos dijo casi lo mismo a los cristianos en Lucas 17:31, a los cristianos fieles. El apóstol Pablo predicó en Tesalónica por poco tiempo, pero les habló sobre el hombre de pecado, el anticristo. Después les envió la epístola 1 Tesalonicenses, que dice en 5:2, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. La palabra día en griego es hachemera y significa período. Hoy se sabe que serán varios años de la llamada Gran Tribulación. La frase como ladrón en la noche indica que será por sorpresa y cuando haya oscuridad espiritual, que es ignorancia e incredulidad. Después de Pablo, algunos, tal vez de la secta de los arrianos griegos, les decían a los cristianos de Tesalónica que el Señor Jesús ya había regresado, y ellos aceptaban eso.
Pablo entonces les escribió la segunda epístola, que dice en el capítulo 2, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, el Señor Jesucristo a reinar, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Antes de esto será el rapto, pero Pablo no lo menciona porque ya lo presentó en la primera epístola. Las palabras hijo de perdición se contraponen a 1 Tesalonicenses 5:5, donde dice que los cristianos somos hijos de luz e hijos del día. La expresión hijo de se usa mucho en la Biblia para indicar con quién nos relacionamos. A pesar de los escritos de los apóstoles Pablo, Juan y Pedro y Judas, diversos grupos han dicho varias veces después que el Señor Jesús ya volvió y que no se ve porque se esconde. Otros dicen que ya está en el mundo y que pronto se mostrará. Otros dijeron que vendría en tal fecha, y al ver que fallaron, dieron otra fecha. No comprenden que al decir eso, en realidad están anunciando al impostor, el hombre de pecado, el anticristo. Ese sí ya está, pero restringido todavía. Algunos sufrieron tanto que pensaron que la gran tribulación ya pasaba y venía el reino de Cristo. Alguien me dijo en mi niñez que el mundo acabaría en el 2000. ¡Qué error! No han pasado los 2000 años del régimen del Espíritu Santo de Pentecostés. Lo que pasó en el 2000 fue el calendario romano. Segunda Tesalonicenses 2:6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Pablo les había dicho, no lo escribe aquí para evitar problemas con Roma, pero en privado les había dicho que lo que detiene al anticristo o lo detenía era el poder del imperio romano, el rival del anticristo. Cuando al fin cayeron los emperadores de Roma, se pensó otra vez que el anticristo había caído y que ya vino el Señor Jesús a reinar, pero no es así, porque hay otro que lo detiene. En 2:7 dice, ya está en acción hasta donde puede. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, la injusticia. Solo que hay quien al presente lo detiene. Aquí no son simples emperadores, sino el poder del Espíritu Santo que vino en Pentecostés y que hasta ahora está sobre nosotros. Hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Será quitado por Dios precisamente en el rapto, después de estar aquí por 2000 años o poco más. Y en 2:8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el injusto, a quien el Señor Jesucristo matará con el espíritu de su boca, con solo hablar su palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. Y en 2:10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Qué es la verdad? Y en 2:12 dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Qué es la verdad? Y en 2:13b dice, la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué es? Lo contesta Juan 8:32-59. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él es la verdad, el Señor Jesucristo, el único que nos hace verdaderamente libres. El apóstol Juan también lo trató. Juan 8:31-59 prueba que los fariseos eran anticristos. Decían ser hijos de Dios,
Pero en el versículo 59 demostraron ser hijos del diablo al tratar de matar a Jesús, lo cual lograrían tiempo después. El Dalai Lama, rey del Tíbet, y era rey del Tíbet, hace unos 70 años, supo de los papas católicos y dijo: no, yo ya tengo 3000 años, ellos tienen menos de 2000, yo soy el elegido, un anticristo. Después lo destronaron los chinos al invadir el Tíbet y huyó con todo su oro. La secta de los gnósticos, que significa conocedores, su error es el mismo de Adán: comer del árbol del conocimiento en vez del árbol de la vida. También por igual los testigos de Jehová. En Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Los testigos de Jehová traducen ese versículo, Juan 17:3, diciendo: que estén adquiriendo conocimiento de ti, en vez de decir que te conozcan a ti. Es que ellos quieren y buscan conocimiento, pero no reciben a Cristo. Antes procuran empequeñecerlo. Me refiero a sus dirigentes, pues conocí a uno que fue buena persona y estando él mal del corazón, acudió a mí y yo lo orienté a buscar a Cristo. Esos y otros grandes grupos religiosos, islamistas, orientalistas, sin saberlo sirven al anticristo y aún lo esperan pensando que es su profeta o su Dios. Se dice que los árabes esperan la venida de Emmaní, su redentor, pero no es Cristo. El apóstol Pablo los trató también en Colosenses 2, del 4 al 23. Eso ya lo vimos antes en aquella prédica titulada Jesucristo es el Señor. También dice en 1 Timoteo 4, 1 al 5: algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Los que dejan la verdad viven la mentira y el engaño sin saber lo que les pasa. Adoran el conocimiento como su Dios, pero rechazan al Dios verdadero que les daría la verdadera sabiduría. Y Pablo en 4:13 nos enseñó a combatirlos, leyendo, estudiando y enseñando la Biblia, que es la espada del Espíritu, siempre que se le desenfunde bien y se maneje sabiamente la espada de la palabra de Dios. El conocimiento, en griego gnosis, es útil, pero no salva almas. Es una información que no informa cómo escapar del enemigo. En la Biblia hay otra palabra conocer que es ginosco. Esa es creer en Cristo y recibirlo y luego seguirlo decididamente. Cuando creímos y recibimos al Señor, estuvimos listos a partir. Pero seguimos aquí y aquello ya no basta. Hay que actuar ahora mismo para seguir salvos y recibir mayor recompensa. Por eso el pastor Enrique mencionó 2 Timoteo 2:27, huye de las pasiones juveniles. ¿A mi edad, pastor? Sí, y a una mayor edad el corazón ha de guardar la palabra para no pecar. El pastor Chuy dijo: el corazón ha de ser una ciudad fortificada contra los enemigos, y se ha de echar fuera a los traidores, o sea, lo que haya de malo en nosotros. Pero si no partimos hoy, eso no basta. Hay que creer el resto de nuestra vida, perseverando en seguir al Señor Jesucristo para mayor premio y recompensa. Gloria a Dios. Lucas escribió cerca del año 55. Aprendió de su maestro Pablo. Sé que alguien más le enseñó lo que dijo el Señor Jesús en Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas.
y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera. Cuando dice, estén ceñidos vuestros lomos, esto es autodisciplina y dominio propio constantemente. Y vuestras lámparas encendidas es tener la luz de Cristo, el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo esté siempre, su luz viva en nosotros, como la lámpara de aceite que se usaba en aquel tiempo. Y en 12:38 dice, y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, no que nos desvelemos, sino que el mundo anda adormecido como de noche, aunque sea de día. Andemos a la luz del Espíritu Santo en esa noche espiritual del mundo. Y en 21:34 dice, vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Es en sentido espiritual. La glotonería y embriaguez en lo físico solo viene si primero ocurrió en el corazón. No se carguen de glotonería y embriaguez y venga de repente sobre vosotros aquel día, aquel período que será de varios años. Gloria a Dios. En el año 63, el volcán Vesubio hizo erupción y causó daños en la ciudad romana de Pompeya. Las familias prudentes se fueron, pero la mayoría fueron incrédulos y repararon los daños. En cambio, 7 años después, el año 70, escaparon de Jerusalén todos los cristianos que a tiempo habían sido advertidos por el Señor Jesús en Lucas 21:20. Jerusalén fue destruida por Roma y por haber rechazado al Señor 40 años antes. Tras la primera erupción del Vesubio pasaron 16 años. Ese número 16 me parece lo que falta para la aparición del Anticristo. Pasaron 16 años y en el año 79 estalló. Llovió ceniza, piedras, lava, humo, gases tóxicos. Unas 2,000 personas fueron sepultadas en ceniza ardiente. Otros muchos que huían fueron alcanzados. Eso nos debe enseñar. Hasta después de todo eso escribió el apóstol Juan. Se tardó justo a tiempo. Como dijo. En 1 de Juan 2:22 dice, este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y en 2:18, según vosotros oísteis que el Anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Explica luego que salieron de la iglesia, pero no eran de la iglesia, sino falsos cristianos. Y en 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Porque ellos niegan que Dios se haya hecho carne, y dicen que la carne puede hacer lo que quiera sin afectar al alma. Eso es falso. Si usted quiere confirmar todo eso, lea también 1 de Juan 1:8, 2:4, 2:9, 2:26, 3:10, 3:13, 4:20, 5:19. Esto para quienes tienen duda. También 2 de Juan 7 y San Judas 4, 8, 16, 18 y 19. Apocalipsis 3:3. Acuérdate y arrepiéntete, pues si no velas, no dice novelas, sino que dice si no velas. Velar es vigilar seriamente, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Creo lo que dice Apocalipsis, pero interpretarlo es otra cosa. Lo siguiente es opcional, no puedo asegurárselo. En Apocalipsis 13:2 se muestra el demonio que estará con el anticristo. Semeja un leopardo que el profeta Daniel comparó
con el imperio griego antiguo, no el país actual de Grecia, sino el espíritu que reinó no solo con Alejandro el Grande, sino sobre los 4 generales que siguieron y sobre otros muchos por mucho tiempo. Eso antes de Roma. En Apocalipsis 13:3 dice que ese espíritu griego fue herido de muerte, pero vive. Tal vez vive en los gnósticos, en los arrianos o testigos de Jehová, y en los filósofos que mezclaron ciencia con cristianismo, pero sin fe, en la numerología, en la magia, el misticismo, la astrología, el tercer milenio. Según Apocalipsis 17:8 y 10 y 11, ese espíritu leopardo subirá del abismo por breve tiempo. En Apocalipsis 11:7 dice que del abismo, y en 13:1 que sube del mar. Es lo mismo el fondo del mar y el abismo. El abismo está en el fondo del mar y el abismo está bajo tierra. Aquello no podía ser Roma. Roma no estaba en el abismo. En 13:11, otra bestia sube de la tierra. Parece ser esos grupos humanos que precisamente adorarán y servirán al anticristo pensando que es su Dios. En 13:18 dice una clave, 666. Significa hombre, 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 no un Dios, sino humano solamente. Dice en broma mi pastor Enrique, si no ayudamos a los niños en sus estudios, podrían calificar con puro 666. Eso es en broma. Así nosotros, si no calificásemos en la fe. Después lea usted el capítulo 14, versículos 9 al 12. 9 al 12. 14, 9 al 12. Segunda Tesalonicenses 2:13a. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios de que os haya escogido. Otra vez, lo que vimos al principio en la aclaración, escogidos para santificación. Una razón para santificarnos es que cuando hayamos partido, nuestros familiares no lloren diciendo, ¿dónde estará? 1 Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, o sea, en ignorancia. No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda, aquel amanecer. Aquí no es periodo, aquel amanecer. Tal vez aquí se refiere al instante del rapto, y luego seguirá el horrible periodo de varios años. Si lo seguimos fielmente a Cristo, en aquel día la sorpresa no nos sorprenderá. Segunda Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor Jesucristo, que os afirmará y guardará del mal, si continuamos creyendo y amando a Cristo y su palabra. 1 de Juan 4:4. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La palabra mayor en el idioma griego deriva de megas, la palabra que se usa en electrónica para indicar mucha memoria. De ahí deriva la palabra mayor, que es enorme o grandísimo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La frase en aquel día se refiere a vivir otro nivel espiritual, el día de todos los días, el de Génesis 2:2, pero después de cumplir Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos. Dios los bendiga.